Saludos a todas las personas que nos escuchen a través de este audio. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que lo hacemos como un paréntesis entre la secuencia que hemos venido haciendo de los temas relacionados con los evangelios gnósticos. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que hemos titulado Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Hemos escogido este tema porque nos parece interesante saber a qué se refiere este dicho y queremos compartir con la gente que nos escucha cuál es el punto de vista de nosotros viéndolo en lo particular desde la enseñanza gnóstica. Nos ha tocado ver que este dicho se ha malinterpretado. Muchos piensan que ese maestro se les aparecerá de la nada y le dirá: vente, vamos a instruirte, ya estás preparado, etc. Otros piensan que después de haber estado estudiando por algún tiempo cosas que tienen que ver con el esoterismo y conocen por algún medio a alguna persona que se dedica ya sea a dar cursos o enseñanzas que hablen de espiritualidad, etc., ya creen que ese es un maestro que se les tenía que aparecer, cuando no es así. Este es un dicho del budismo zen, aunque hay quienes aseguran que no viene del zen. Para mi persona en lo particular, de donde venga, es lo que menos importancia tiene. Lo importante es su contenido. En un tema anterior hablamos de lo que es un maestro en términos generales, donde también dejamos claro que un maestro no se puede definir ni comprender con un intelecto que no esté iluminado por la conciencia. Primero que nada, se debe saber en qué consiste la preparación de un discípulo, qué es lo que requiere el discípulo para esa preparación. Y tenemos que decir que el hecho de que una persona sienta atracción por las cosas espirituales y acepte y haya adquirido información a través de diferentes libros o cursos, ya sean de meditación o libros que hablen del esoterismo, etc., eso no quiere decir que ya se esté preparado. Eso tal vez logre predisponer a una persona, pero no pasará de ahí. Es importante aclarar que no estamos diciendo que este tipo de enseñanzas no sirvan, sino que hay que tener definido a qué nivel de enseñanzas pertenece. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que hay niveles de enseñanzas y tener en cuenta el nivel espiritual de las personas que dan estas enseñanzas. Y aquí no me refiero a investigar en la parte interna de la persona, sino que lo hagamos basados en lo que nos dejó dicho Jesús el Cristo, el Maestro de Maestros. En Mateo 7, versículo 16, donde nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, si esa enseñanza nos lleva a un fanatismo que a nada conduce, o es una enseñanza que nos permite realizar una creación dentro de nosotros mismos, ya que ese es el fruto. Lo que se debe de tener en cuenta, más que nada, es en base a qué se logra el desarrollo o los grados espirituales. Este punto es fundamental para las personas que buscan la verdadera liberación espiritual. Ha sido por falta de conocimiento en este punto lo que ha llevado a confusión de los diferentes niveles de enseñanza, lo cual también ha provocado ciertas rivalidades entre personas que profesan y practican diferentes enseñanzas. Todos sentimos de alguna manera estar en la enseñanza que nos llevará a la unión con Dios, pero no todos nos basamos en los mismos fundamentos para manifestarlo. Nosotros en lo particular no estamos en contra de ninguna enseñanza. Sabemos que toda enseñanza es necesaria para los diferentes gustos y parecer de las personas. También tenemos en cuenta que un pueblo sin religión se vuelve bárbaro. En lo que no estamos de acuerdo es en que se le mienta a la gente, al pueblo.
que se les malinforme y sean capaces de hacer cualquier cosa por ocultar una enseñanza sagrada, que por el hecho de no prestarse para sus intereses de manipulación y por estar fuera de su alcance de comprensión, la satanicen y la nieguen, sin tomar en cuenta primero que nada lo que es el Cristo y el sacrificio que se pagó por entregar esa enseñanza. Y lo segundo, que es un derecho legítimo de todo ser humano el conocer tales enseñanzas, pues a eso vino el Cristo. Como tampoco estamos de acuerdo con aquellas sectas que engañan a las personas y atrapan incautos. Personas que andan en busca de su liberación, que tienen verdaderas inquietudes espirituales y que son engañadas diciéndoles que tales enseñanzas los llevarán a la verdadera liberación, cuando es todo lo contrario. Las personas que se dedican a dar enseñanzas de tipo espiritual tienen mucha responsabilidad. Si se supiera lo grave de la responsabilidad que se tiene al manejar esencias, no cualquiera se pusiera a enseñar. Ahora, todo el mundo quiere enseñar, sin tomar en cuenta, o el compromiso más bien dicho, de que por lo menos deben de estar despertando su conciencia. Y no nada más eso, sino también lucran. Y eso es lo más grave. Todo esto lo provoca el yo de la mitomanía. Toda persona que quiere emprender el camino espiritual debe y tiene el derecho de tener la información de cuáles son los niveles de cada enseñanza y a dónde lo va a conducir realmente, y decidir libremente por cuál decidirse. Sabemos que no todas las personas venimos a lo mismo, y es respetable la enseñanza que cada quien decida, o igual si no decide ninguna. Hay muchas personas que en su búsqueda espiritual han pasado por diferentes circunstancias y situaciones. Se les ha provocado la desmotivación de seguir en la búsqueda espiritual. Algunas personas como víctimas se les ha provocado severos daños, personas que tal vez podrían haber llegado a un grado espiritual en el cual podrían haber ayudado a muchas personas, lo cual es triste y lamentable. Pero ¿por qué pasan estas situaciones? Diremos que es por falta del despertar de la conciencia. Esta falta de por lo menos estar en el intento de despertar la conciencia es lo que provoca ver únicamente a las personas el cómo se puede sacar algún provecho de ellas, y no ver a nuestros semejantes como una esencia que tiene un ser, y entender que ese daño que le hago al prójimo me lo hago a mí mismo, porque todos somos uno en espíritu y en verdad. Y para bien de unos y desgracia de otros, diremos aquí en qué consisten los progresos espirituales, y nos vamos a basar no en nuestro parecer, sino en lo que el Maestro Jesús, el Cristo, dejó dicho. En lo que a mi persona respecta, y haciendo la aclaración de que no me considero en absoluto una autoridad para decir que en lo que mi persona se basa es en lo que todo mundo se tiene que basar, porque no estamos para crear más paradigmas de los que ya existen. Lo que sí daré a conocer son algunos grados espirituales que se conocen dentro del sufismo desde hace muchísimo tiempo, y de los cuales Gurdjieff aprendió mucho y dio algo a conocer a través de un tema titulado Los Cuatro Caminos, donde habla del camino del fakir, del camino del monje y del camino del yogi, y a dónde conducen cada uno de estos caminos, lo que dio pie a nombrar su enseñanza como el cuarto camino. La enseñanza sufi sostiene que nadie puede llegar a los niveles más altos del espíritu si no es guiado por un maestro que ya lo haya logrado. Por tal motivo,
Se clasifica en 4 los grados espirituales para quienes dan la enseñanza. Y estos son los siguientes. De abajo hacia arriba, el primero es el que tiene la información y la da a otros. El segundo es el instructor, el que da los ejercicios y prácticas. El tercero es el guía. Este es quien acerca al discípulo a la parte esencial. Y el cuarto y último es el maestro. Este es quien lleva al discípulo hasta el final. El maestro, como lo mencionamos en un tema anterior, no es una persona, como tampoco el Cristo lo es. El maestro, como fuerza universal que es, se va a fundir en nosotros y nosotros en él. Y su característica particular es la que nos va a ayudar a conseguir el grado requerido, siendo ese final muerte radical, muerte psicológica. Por lo tanto, diremos que el maestro, a lo contrario de lo que se cree, él nunca nos va a dar una palabra de adulación, porque sabe que como tenemos el ego, esa adulación nos dañaría, así como tampoco nos dará palabras de aliento, pues más bien nos mostrará nuestros defectos en plena acción. Él nos enseñará a dejar todas esas muletas o dependencias externas. ¿Acaso Jesús tenía palabras de aliento cuando iba en su viacrucis? Las escrituras nos dicen que era todo lo contrario, hasta lo escupían. Y lo único que lo animaba a seguir adelante eran los látigos. En ese camino del viacrucis interno, solo tenemos a nuestra mujer que nos seca el sudor. Pero ni ahí nos podemos detener, tenemos que llegar hasta el final. ¿Acaso una persona que crea su propia realidad necesita palabras de aliento de los demás? ¿Acaso necesitará esas muletas? Una persona que crea su propia realidad no depende de nada ni de nadie externo. Y debemos aclarar que quien crea la realidad es el ser, no la persona, porque dentro de las enseñanzas crísticas se hace la voluntad del Padre así en el cielo como en la tierra, no el de la persona. Quien busca palabras de aliento para que le digan que ya es un ser trascendido y muy elevado y cosas por el estilo, esa persona no está preparada para que el maestro aparezca. No lo soportaría, ya que el progreso espiritual es a base de la destrucción de lo falso en nosotros para que se establezca lo verdadero en nosotros. Lo falso en nosotros es el ego, y mientras no se vaya eliminando lo falso en nosotros, no se podrá avanzar en los grados espirituales. Por eso el Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dejas 3 factores fundamentales que ya los hemos mencionado en temas anteriores, y no está de más volverlos a mencionar en este tema. Esos 3 factores son negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. El primer factor tiene que ver con la muerte psicológica, el segundo con el nacimiento segundo, y el tercero es llevar la luz a nuestros semejantes de una forma desinteresada. Hablando del mundo de la manifestación, el Cristo es la jerarquía más alta a nivel espiritual, porque Él y el Padre son uno y nadie llega al Padre si no es por Él. El Maestro Jesús no nos vino a enseñar geometría sagrada, ni cábala, ni meditación, ni ninguna otra enseñanza que no fueran estos 3 factores. Primero, porque ya otros habían enseñado esas ciencias. Con esto no queremos decir que esas enseñanzas sagradas no tengan importancia. Claro que la tienen. El Cristo las engloba y son fundamentos que han cumplido y cumplen con su misión. Pero hay un aspecto muy importante que se debe de tener en cuenta, y es el siguiente: que todas estas ciencias esotéricas no se pueden estudiar y menos comprender desde afuera. Si no nos ponemos a nosotros mismos como esos objetos de estudios e identificar a qué aspecto de nosotros se refiere,
y ver en qué punto nos encontramos para saber si podemos hacer un trabajo a ese nivel o no. Porque me ha tocado ver que hay personas que según van a hacer un trabajo sobre el árbol sefirótico, a través de una meditación, concentrados en cierto aspecto superior del mismo, cuando esa persona no ha desarrollado ese aspecto en él y por lo tanto no haya una afinidad, pero cree firmemente que está realizando un trabajo a ese nivel e invita a otros también a hacer lo mismo. El hecho de tratar de sentir el aspecto que caracteriza, ya sea algún céfiro donde se quiere trabajar o en algún diagrama interno o símbolo, no quiere decir que lo hayamos logrado. Y así es como se autoengañan muchos, y qué bueno que es así en la mayoría de los casos, ya que si realmente lograra tener una buena concentración que logre estimular ese aspecto superior, por ley de polaridad, la parte opuesta también reaccionaría. Y si la persona no tiene el conocimiento y la fuerza espiritual suficiente, esta fuerza opositora lo arrollaría. Para lograr aquello, uno tiene que estar desintegrando su antítesis en nosotros. Y a medida que se va desintegrando esa antítesis, en esa misma medida se puede penetrar en ese aspecto superior. Y para trabajar con ese aspecto sin correr ningún riesgo de ese tipo, conocerlo por nosotros mismos y no por lo que otros nos digan. Es decir, que si no se desarrolla el ser con el saber, no se puede hacer un desarrollo espiritual como es debido. Y solo serviría para información a nivel intelectual, lo cual produce un desequilibrio. Jesús vino a restablecer ese aspecto, el cual lo podemos corroborar en las Escrituras en el pasaje de Nicodemo. Ahí se nos dice que Nicodemo era uno de los mejores maestros de las Escrituras en Israel, y obvio que lo era. Lo era a nivel intelectual, razonativo, el cual muchos nombran como especulativo. Pero le faltaba Dios, el ser, el cual no lo tenían, y el cual el mismo Nicodemo reconoce en Jesús el Cristo y le dice que él no podría hacer las cosas que hacía si no estuviese Dios con él. También podemos ver ese desequilibrio que está representado por el momento en que el fariseo rasga sus vestiduras, pues no admite la luz del ser interior, solo se basa en sus libros y tradiciones, ya que es bien sabido de todos que ellos, es decir, tanto los escribas como los fariseos, como saduceos, se preocupaban por el aspecto externo, mas no así de su aspecto interno, algo no muy diferente a lo de hoy. Gurdjieff hizo mucho énfasis en el recuerdo de sí, para el despertar de la conciencia. Él consideraba, y estamos de acuerdo con él, en que sin este despertar de la conciencia no era posible comprender aspectos de tipo superior, y clasificó en 7 los diferentes tipos de hombre y sus diferentes grados de conciencia para que nos diéramos cuenta en qué punto nos encontramos. Gurdjieff, en la escala de la enseñanza sufi, estaba considerado como un guía, mas no como un maestro. Aunque él conoció ese nivel, habló hasta cierto punto del trabajo con la energía sexual, habló algo sobre la muerte mística, pero no fue más allá por considerar que primero era el despertar de la conciencia e ir cambiando de nivel y nuestro estado de conciencia y crear un centro permanente para poder tener una continuidad de propósitos, ya que si no se adquiría primero estos aspectos, la persona no podría cumplir con otros aspectos de tipo superior, que requieren de cierto grado de conciencia despierta. Y todo esto poniendo énfasis en la práctica del recuerdo de sí. En todo lo antes dicho, es en lo que mi persona se basa para decir que la preparación del discípulo se fundamenta en la muerte psicológica, para en esa misma medida desarrollarse en los aspectos superiores del ser.
Hasta hoy, quien se ha destacado públicamente por dar a conocer la enseñanza de la muerte psicológica, y lo digo por los hechos y sin caer en idolatrías ni en fanatismos, es el venerable maestro Samael Aún Weor, con una didáctica fundamentada en esos 3 factores ya mencionados para poder autoconocernos, ya que esos 3 factores, llevándolos a la práctica, destruyen el ego, y con fundamento en las culturas antiguas de las diferentes latitudes del mundo, como la maya, que habla de la muerte de Lasi-Pagna, el hijo de nuestras 7 vergüenzas, como en la sabiduría egipcia con la muerte de Set y sus demonios, en Grecia con el Minotauro cretense, en la India con la muerte de Mara dejada por el Buda, etc. Y es bueno aclarar que los mayas se retiraron mucho antes de la conquista española. Cuando los españoles llegaron, ya era un pueblo que había perdido la mayoría de sus valores. Estaba en franca decadencia. Eso fue lo que encontraron los españoles. El venerable maestro Samael Aún Weor hasta ahorita es el que nos ha dicho abiertamente que el yo psicológico, el ego, la falsa creación psicológica, se destruye con la energía sexual, y nos deja una didáctica de cómo se realiza ese aspecto, es decir, ese trabajo dentro de nosotros, dejando claro que esa didáctica respeta la particularidad de cada persona, porque no es un programa, y nos permite a través de esa práctica utilizar la llave que abre todos los misterios para encarnar al Cristo. Y de paso nos devela el libro del Pistis Sophia, donde se encuentra la enseñanza más elevada del Cristo, y que por lo mismo es la más desconocida, porque el libro del Pistis Sophia es conocido a nivel mundial, pero no así su contenido. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Pero ¿dónde aparece ese maestro? El maestro aparece realmente cuando el discípulo se integra con él. Aparece dentro del discípulo que tiene alma y sabe amar, ya que el verdadero amor solo se expresa a través de la unidad del alma. El Cristo dice: hasta que no os améis los unos a los otros, probaréis en verdad que sois mi discípulo. De ahí en adelante, ese maestro ha aparecido en este mundo físico y lo hace para enseñar por amor a la humanidad. Obviamente, si es un maestro, es porque enseña. Pero también en otro aspecto, hablando a un nivel menos elevado, diremos que el maestro se tiene que ir reconociendo en las circunstancias que nos rodean, en lo cotidiano. El número 11 se califica como el maestro porque es el reflejo de nuestro interior en el exterior. Y las circunstancias que nos rodean nos indican el nivel en que nos encontramos. Después hay que aprender a verlo en nuestros torbellinos, es decir, circunstancias difíciles. Y saber parar ahí con la voluntad los 4 elementos de nuestra naturaleza, es decir, los pensamientos, las emociones, los instintos, el temperamento. Saber estar en el recuerdo de sí y controlar y equilibrar los 5 centros de la máquina humana, hablando al estilo de Gurdjieff. Y en el lenguaje gnóstico es levantar la pentalfa para que ahí se conjure a los demonios que producen esas tempestades dentro de nosotros, en nuestra psicología, y aparezca la serenidad del maestro. Y luego ver ese maestro en las tempestades. Por eso en las enseñanzas gnósticas se nos dice que el rayo le servirá de cetro y las tempestades de alfombra para sus pies. Primero el diablo será su guía, después Lucifer. De este aspecto es donde Gurdjieff
saca el libro de relatos de Belcebú a su nieto. Y posteriormente, ya que Lucifer esté integrado con el Cristo y convertido en el Christus Lucifer, es el maestro con potestad en el cielo y dominio de los infiernos. Quiero decirles a todas las personas que nos escuchan que todo lo que hemos mencionado relacionado con el trabajo que se tiene que hacer, tanto como lo que se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros, no es algo imposible de hacer, ni es motivo para desanimarnos. En primer lugar, porque no estamos solos. Hay fuerzas de tipo superior que nos asisten cuando la persona está en esa lucha. Y lo otro es que se debe tener en cuenta que lo que estamos haciendo es recuperar nuestro estado original. Y también solo estamos despertando facultades dormidas que nos pertenecen, porque para eso son, para utilizarlas. Lo único difícil es decidirnos a enfrentarnos a la falsedad, al yo que nosotros mismos hemos creado. Terminaremos citando un pasaje de Jesús en Lucas capítulo 6, versículo del 39 al 41. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Aquí en este pasaje, el Maestro Jesús toca dos puntos muy importantes. Lo primero es que donde nos dice que el discípulo bien preparado será como su maestro, es decir, será como él porque se integra con él y es cuando se llega a ser uno con su maestro. Y el otro punto, como podemos ver, aquí nos dice el Maestro Jesús contundentemente que debemos conocer primero nuestros defectos para darnos cuenta que los defectos que vemos en los demás los tenemos muy sobrados dentro de nosotros. En otras palabras, podríamos decir que es una proyección de nosotros en los demás. Entonces, ¿por qué nos admiramos? Bien, le vamos a dejar hasta aquí y que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta el próximo tema y muchas gracias por su atención.